Bueno, este es material para la sesión 15ª de la materia Historia de la Filosofía del Colegio de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a hablar sobre la filosofía del derecho. Es el segundo video que dedicamos a esto. Y vamos a hablar específicamente de un tema que permite también ubicar a la distancia de 200 años el pensamiento, digamos, político-social de Hegel. Y entonces vamos a hablar específicamente sobre la familia, vamos a hablar sobre lo que dice acerca del matrimonio y acerca de el género, la diferencia entre hombre y mujer. No es, digamos, la parte más afortunada de Hegel, y aquí digamos que cabe retomar el tema de la sesión pasada en lo que concierne al dictum o al famoso dicho de Hegel de que cada uno, en lo que concierne al individuo, cada uno es hijo de su tiempo, ¿no? Y veíamos qué quiere decir esto de que cada uno es hijo de su tiempo. En lo que tiene que ver, digamos, con lo que ciertamente, y hay que decirlo desde el principio, es una expresión de un cierto conservadurismo social, ponerlo de una manera bastante tenue. Digamos, su defensa, por ponerlo de esa manera, de una concepción, digamos, pequeño burguesa de lo que son las relaciones entre los géneros y específicamente el matrimonio, y en esa medida también entonces expresión de pues un dominio eh, eh, masculino, patriarcal, ¿no? sobre, eh, sobre la mujer, ¿no? O las mujeres en general. Entonces digamos que también a esto hay que agregar, ¿no? En la constelación de problemas, el rechazo de Hegel a lo que se podría llamar el amor libre, una cierta, digamos, visión conservadora de la sexualidad humana, y en relación con ello también la negación, por así ponerlo, de plena racionalidad eh, eh, para las mujeres, ¿no? Entonces aquí hay, digamos, toda una temática, y lo que haré simplemente es que los textos, dejar a los textos hablar por sí mismos, y voy a agregar, por supuesto que haré disponible este material por escrito, el que tiene que ver con los anexos a ciertos parágrafos de estas secciones de la filosofía del derecho, en especial un anexo al 164 y otro al 166, que conspicuamente están ausentes en la traducción tradicional al español. Eh, y esto también tiene que ver con un trabajo de ver lo que está metido detrás de la alfombra, o que se está escondiendo detrás de las afirmaciones de Hegel, hasta qué punto ciertas concepciones y afirmaciones sobre el matrimonio, sobre el género, etcétera, etcétera, obedecen a un desarrollo propio de su, digámoslo así, dialéctica interna, o más bien son simplemente expresión de los prejuicios masculinizantes o de plano machistas de su propio momento histórico. Eh, entonces, digamos que recordar a partir del 158, el parágrafo 158, la familia, recordar la primera forma de Sittlichkeit o de eticidad o de vida
en común, digámoslo así, dice en el 160, la familia se realiza bajo 3 aspectos: en la forma de su concepto inmediato como matrimonio, después en la existencia externa, en la propiedad, en los bienes de la familia y en el cuidado respectivo, y por último en la educación de los hijos y en la disolución de la familia. Entonces, digamos que aquí ya se prefigura esto que ya dije anteriormente, una concepción, digámoslo así, tradicional de la familia, basada en el matrimonio monogámico, ¿no? Y basada entonces en la propiedad, ¿no? Él contempla la idea de que la formación de la familia tiene que ser algo promulgado, iremos a esto, y tiene que ver con la negación del amor libre, ¿no? Para que, digamos, dé pie a una protección, a una cierta protección de la familia que se convierte en una nueva persona jurídica, ¿no? Independientemente de las personas jurídicas que constituyen la pareja matrimonial. Efectivamente va a dar personalidad jurídica, carácter de persona, al menos jurídicamente, a la pareja mujer, ¿no? Por ejemplo, va a tener, digamos, va a ser sujeta de propiedad, entonces hay una cierta ya subjetivización, si se quiere, reconocimiento de personalidad, aunque no, como lo veremos, no, desde luego, plena, ni mucho menos. Entonces hay también una cierta ambigüedad aquí. Y bueno, en la educación de los hijos, ¿no? Incluso llega a decir que la realización de la familia, la realización de esa nueva unidad que es el matrimonio, en realidad son los hijos, ¿no? Los hijos son la objetivación o la exteriorización de la unidad, ¿no? Nueva que se da en la unión matrimonial, que es siempre consensual, ¿no? Esto también hay que decirlo. En principio Hegel está en contra del matrimonio por conveniencia, aunque acepta que hay extremos, ¿no? Entonces hay una sanción, ¿no? Hay una sanción social, más allá de la sanción jurídica, una sanción social, comunitaria, que es necesaria, según Hegel, para crear eso que se llama matrimonio, ¿no? Entonces esto tiene que ver con su argumento en contra del amor libre. No me voy a detener en cada uno de los detalles, lo podemos ver quizá más en clase. Y bueno, podemos leer directamente del 164, recordando que, como es usual en la filosofía del derecho, hay parágrafos que constituyen el texto principal y luego anotaciones o anexos que se insertan como subordinados o como parte de la explicación o la explicitación de texto principal. Entonces voy a permitirme leer simplemente el texto principal del 164 en la traducción disponible. Como la estipulación del contrato contiene ya por sí el verdadero tránsito de la propiedad, alude aquí a algo que dijo en el 79, es decir, en la primera parte de la filosofía del derecho, ¿no? Acerca del contrato, dice: así la declaración solemne del consentimiento al vínculo ético, ¿no? Sittliche, el vínculo ético del matrimonio, el correspondiente reconocimiento y aprobación del mismo de parte de la familia y de la comunidad, constituyen la formal conclusión y realidad del matrimonio, ¿no? Entonces es una suerte de defensa de la institución matrimonial más allá de la existencia jurídica de tal cosa, ¿no? Y continúa: de suerte que este lazo es instituido como ético solamente con el precedente de esa ceremonia, como cumplimiento de la sustancia por medio del signo, del lenguaje,
y como el existir más espiritual de la espiritualidad. Bueno, alude también a algo que dijo antes en el 78. En consecuencia, el momento sensitivo, y aquí hay un contraste interesante, que corresponde a la convivencia natural, es colocado en su referencia ética como consecuencia y accidentalidad que pertenecen a la existencia exterior del vínculo ético, que puede ser agotado únicamente en el amor y en la asistencia recíprocos. Entonces aquí digamos que el contraste de esto último está entre la convivencia natural y la referencia ética de la unión matrimonial, más allá, dice Hegel, de el momento sensitivo, ¿no? Que es un eufemismo para, digamos, el comercio sexual, digámoslo así, en un sentido metafísico, no en un sentido, digamos, en otro sentido. Entonces la referencia ética se contrasta con la convivencia natural, ¿no? Y entonces en la referencia ética es donde se halla, dice, el amor y la asistencia recíprocos. Y esto constituye un vínculo ético en el sentido de un vínculo que pertenece al modo de vida en común, ¿no? Entonces sobre esto hay mucho que comentar, se pueden leer los anexos y los comentarios del propio Hegel, que sí están traducidos, pero quiero leer uno que no está traducido y que alude de una manera muy importante a una obra que es la novela Lucinda de Friedrich von Schlegel, que está afortunadamente traducida también al castellano, y que, digamos, es una apología, ahora podemos leer un poco de ella también, es una apología de lo que se puede llamar el amor libre, ¿no? Entonces leo lo que dice Hegel como un anexo a lo que acabo de leer, es el 164, insisto, esto no está traducido en la edición que contamos. Extrañamente es una traductora, Angélica Mendoza de Montero. Entonces dice así, el anexo al 164, dice que la ceremonia de la consumación del matrimonio sea superficial y una formalidad que puede ser dejada a un lado, pues el amor es lo sustancial y en esa medida pierde valor mediante esta celebración, es algo que proponen Friedrich von Schlegel en la Lucinda y un apologista suyo en las cartas de un desconocido, ¿no? Editado en Lübeck y Leipzig en 1800. Entonces está haciendo referencia a obras publicadas. Entonces dice, continúa Hegel, el impulso sensible se representa ahí como requisito para la prueba de la libertad y la interioridad del amor, también se podría llamar la intimidad, Innigkeit, dice. Un argumento, por cierto, dice Hegel, al que los seductores no son ajenos. Entonces repito esta idea, ¿no? Escribe aquí Hegel, el impulso sensible se representa ahí, en esas obras, ¿no? Como requisito para la prueba de la libertad y la interioridad del amor, un argumento, por cierto, al que los seductores no son ajenos. Sobre la relación de hombre y mujer, continúa Hegel, ha de observarse que la joven mujer, la expresión alemana es Mädchen, vamos a comentar qué significa esta expresión Mädchen, ¿no? La joven mujer que se entrega al impulso sensible entrega su honor, Ehre, dice, ¿no? Lo que no es el caso con el hombre, el cual tiene otro campo de su actividad ética, ¿no? Sittliche Tätigkeit, además de la familia. El destino de la joven mujer consiste esencialmente solo en relación con el matrimonio. La demanda para ella es, por tanto, que el amor que sostiene el matrimonio y que los diferentes momentos que hay en el amor adquieran en verdad una relación mutuamente racional. Bueno, estas palabras creo que hablan por sí mismas. Digamos que Mädchen también tiene
la connotación de señorita, ¿no? Y bueno, con todas las connotaciones también de tipo metafísico que tendría esa expresión, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo ven esto? Quizá pone los pelos de punta, ¿no? Y entonces en el anexo, y voy a leer el 166, ¿no? Que también es bastante famoso, se cita bastante, pero voy a leer algo que no aparece en la traducción. Primero voy a leer algo lo que sí aparece, es el 166. En consecuencia, una cosa es lo espiritual como un desdoblamiento y en la autonomía personal que es por sí y en la ciencia y voluntad de la universalidad libre, es la conciencia de sí, del pensamiento que comprende y el querer del fin último objetivo. Otra cosa es lo espiritual que se mantiene en la unión, como ciencia y voluntad de lo sustancial, en la forma de la individualidad concreta y del sentimiento. Aquel en relación hacia lo exterior es el potente y el que obra, este el pasivo y el subjetivo. Por supuesto que está hablando de la diferencia entre los géneros. El hombre tiene su vida efectiva, sustancial, en el Estado, en la ciencia, etc., y en general en la lucha, en el trabajo, con el mundo externo y consigo mismo. De suerte que sólo en su escisión obtiene combatiendo su autónoma unidad consigo, cuya tranquila intuición y subjetiva ética sensitiva poseen la familia en la que la mujer tiene su determinación sustancial, su carácter ético en la piedad. ¿No? Aquí hay una referencia famosa a la Antígona, ¿no? Que también es un personaje de la fenomenología del espíritu, ¿no? Desde luego, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen, ¿no? Parece que es bastante patente lo que está diciendo ahí. Ratifica estas tres Ks de, como era Kinder, Kirche o algo así, que es niños, cocina e iglesia, ¿no? Esto es, digamos, el destino de la mujer ¿no? Y esto es algo a lo que está dando expresión aquí Hegel claramente, ¿no? Pero por si eso no fuera poco, hay cosas que no se han publicado en español y que vale la pena traducir y leer, ¿no? Y aquí está esta joya que les voy a compartir, de anexo a esto que acabo de leer, dice lo siguiente, 166 anexo. Las mujeres pueden en efecto ser educadas, pero no están hechas para las ciencias superiores, la filosofía y para ciertas producciones del arte que requieren de lo universal. Las mujeres pueden ser ocurrentes, tener gusto y delicadeza, pero no tienen ideales. La diferencia entre hombre y mujer, continúa Hegel, este pasaje es famoso, la diferencia entre hombre y mujer es la del animal con la planta. El animal corresponde mejor al carácter del hombre, la planta corresponde mejor a la mujer, pues ella se despliega más quietamente de modo tal que sostiene en su principio la unidad más indeterminada de la sensación. Entonces está esta especie de cliché de la pasividad, de lo femenino, ¿no? Continúa Hegel. Cuando las mujeres están en la cima del gobierno, esto es algo que habría que leerle a Angela Merkel, ¿no? Que recién está terminando, creo que 16 años de estar en la cima del gobierno, ¿no? Cuando las mujeres están en la cima del gobierno, el Estado está en peligro, escribe Hegel, pues ellas se conducen no según las exigencias de lo universal, sino según el impulso casual y la opinión, ¿no? Zufällige Neigung und Meinung, ¿no? Que además tiene una cierta rimilla medio cáustica en el alemán original, ¿no? Entonces, por si fuera poco, remata diciendo Hegel, la educación de las mujeres sucede, no se sabe cómo, con una atmósfera de representaciones, más que con la vida
La educación de las mujeres sucede, no se sabe cómo, con una atmósfera de representaciones, más con la vida que mediante la adquisición de conocimientos, mientras que el hombre adquiere su posición solo mediante la incitación del pensamiento y mediante muchos esfuerzos técnicos. Hasta ahí las palabras de Hegel en este anexo al 166 de la filosofía del derecho. ¿Cómo la ven? Ya platicaremos.